Hola, ¿qué tal, amigos de la comunidad Cinemedia, amigos del canal? Tras unos meses de parón, pues ya sabéis que ha estado parado el mundo entero, el planeta entero, pues volvemos a esta comunidad pues de la postproducción, de la producción, de las cámaras, de todos estos dispositivos que personalmente me apasionan mucho y en el que intercambiamos conocimientos pues, con vosotros. A mí me fascinan y la verdad que aprendo bastante también de todos vosotros, ¿no? De vuestros comentarios, así que ya os invito a que al final del vídeo pues hagáis vuestros comentarios para seguir creciendo esta comunidad, así como que os suscribáis. Y bueno, los que ya me conocéis de antes, pues veis que ha cambiado un poquito el setup, ¿no? Que dicen, ¿no? O sea, lo que es la parte de postproducción. Hoy no vamos a analizar ni una cámara ni un lente, hoy vamos a analizar lo que es la estación de trabajo. Antes de que hubiera este parón, pues tenía otra estación de trabajo, era algo distinta, sobre todo en lo que se refiere al ordenador. Antes tenía un Mac Pro, era con el que trabajaba, o empecé en su origen con un iMac, en este caso un iMac de 27 pulgadas, luego pasé a un Mac Pro de 8 núcleos, luego uno de 12 núcleos, lo que se conocía como la papelera, ese aparatito que era muy pequeño, muy versátil, que innovó muchísimo. Fue una locura, o sea, a la gente le encantó, a mí me enamoró, salió en el 2013 y era un aparato, la verdad, bastante potente en ese año, en el 2013, en el que yo lo compré en el 2017. En el 2013 pues tenía el iMac, un iMac bastante, bueno, a tope de gama. En este caso, pues finalmente en el 2017 compré el de 12 núcleos, ¿no? Que era un Mac Pro, pues eso, con 12 núcleos, unos Intel Xeon, dos Dual Fire de 700, un TB de disco duro. Bueno, la verdad que era un ordenador que a priori era muy potente, pero que pues con el tiempo Apple la verdad que le costó bastante cambiar a los nuevos Mac Pro y se quedó algo atrás, no para tareas de música o bueno, era un procesador muy potente la verdad, pero en cuanto a edición de vídeo y bueno, ya no te cuento ya lo que es pues todo lo que es diseño y este tipo de cosas que requieren aún más potencia, lo que es la parte gráfica para la edición de vídeo, sobre todo con DaVinci, que es con el programa con el que yo más trabajo y que exprime pues, diferentes tarjetas que le vayas incorporando, pues se quedó corto. Se quedó corto porque las cámaras han ido evolucionando, en lugar de en Full HD pasamos a grabar en 4K, yo siempre trabajo con 3 monitores, después de 4K, 6K, 8K, pero vamos, ya no tanto porque se trabaje en 6K u 8K, sino que ya el 4K ya se le atravesaba, sobre todo cuando hacías una reducción de ruido. ¿Qué pasaba? Que las tarjetas Dual Fire, el sistema era muy bonito, muy chulo, todo en uno, pero no era nada ampliable. Las D700, que eran las más potentes que había, que eran las que tenía yo tenía el ordenador, el Mac Pro más potente que había. De hecho, costaba 12.000 y pico euros, no me acuerdo el pico, pero por ahí andaba, 12.000 y pico euros. No se le podía poner más, o sea, estaba a tope, pero se quedaba corto. ¿Qué pasa? Que cuando hacías una reducción de ruido te empezaban a salir artefactos, al final terminaba sufriendo la tarjeta gráfica muchísimo. Ahí Apple, pues la verdad que sinceramente dejó bastante que desear porque no dio ninguna solución a todos aquellos que compramos esos equipos, a todos aquellos que estábamos encaminados sobre todo al mundo de la edición, ¿no? Que exprimíamos en el ordenador, pues evidentemente para lo que es un ordenador de 12.000 euros, no es para hacer un vídeo con un móvil, o sea, es porque ya le metes material en RAW, le metes material muy potente que necesita de un equipo que en teoría era el más potente que tenía Apple y que la verdad, comparado con otros PCs, otras tarjetas gráficas, se quedaba muy justo. Ese sistema, esa plataforma, esa Trashcam, ¿no? Esa papelera, ese Mac Pro, si lo hubieran diseñado de forma que hubiéramos podido cambiar las tarjetas gráficas, pues aún estaría con el mismo Mac Pro y seguiría trabajando con él, porque la verdad que el procesador era muy bueno, con los 12 núcleos iba de sobra, la velocidad del disco duro en este caso pues iba a 1300, 1400 megas por segundo, o sea, iba bastante bien, pero el problema es que no había forma. Con esas de 700 salían artefactos, era horroroso, tenías que parar, trabajar muchísimo desde luego con proxies, que es en teoría la forma que hay que trabajar, pero era una pena que con un ordenador que vale lo que un coche, pues no podías trabajar nada más que con proxies, renderizando alguna parte en caché, parando para que se enfriara, poniéndole un pingüino para que se enfriara, porque la papelera se calentaba que no veas. Como todos los dispositivos de Apple, que es una pasada, primaban, sobre todo hasta ahora, hasta que han sacado el nuevo Mac Pro, pues el tamaño por encima del rendimiento, ¿no? Ahí tenemos los
MacBook Pro, que también un tamaño muy pequeñito, los iMac Pro, los iMac normales por supuesto también, que pues intentan hacer todo en un tamaño súper delgado y con mucha potencia. Al final es un horno, o sea, las temperaturas de trabajo con ese Mac Pro, por ejemplo, se te ponía 95, 98 grados, rondaba los 100 grados. Quemarse no se quemaba el procesador, desde luego, pero sí que bajaba el rendimiento, que era una burrada. Sabéis que es muy difícil quemar un procesador realmente, pero por la protección que hace el propio procesador, lo que hace es que es bajar la velocidad, ¿no? Con lo cual al final era una faena. Con las D700 pues al final lo que pasaba es que te las cargabas, Apple te las reponía y bueno, pues así yo pues tuve 8 tarjetas gráficas, o sea, nada menos, pero no dieron ninguna solución. Fíjate que podían haber implementado alguna forma o sacar otra tarjeta gráfica adaptada, etcétera. Bueno, al final lo que hubo que hacer fue decir, pues para el nivel de exigencia, que en mi caso, como grabó con Blackmagic en RAW a 12 bits, pues era muy elevado, pues vender el ordenador y evidentemente a todo el mundo, pues salvo que tuviera esos requerimientos de trabajar con cámaras Red a tope o con Blackmagic en 4K en RAW o cualquier otro tipo de cámara, pero a ese nivel pues le va muy bien, no tiene ningún problema el ordenador. Pero para trabajar en vídeo, que no en música iba sobrado, en vídeo a ese nivel no se podía. Entonces tuve que directamente cambiar completamente de sistema. Eso es horroroso, porque después de haber hecho una inversión tan grande, pues tienes que literalmente tirar a la basura la papelera, no la tiras a la basura, la vendes y tal, pero claro, tienes que cambiar completamente de sistema, crear uno nuevo. De ahí que al final pues he optado por esto que veis aquí, que es un Hackintosh. Yo era muy reticente, siempre de todo Apple, iPad Pro, bueno, el iPad Pro no me ha llegado todavía, pero tengo el iPad mini, iPhone, siempre iMac, luego Mac Pro de 8 núcleos, de 12 núcleos, siempre he trabajado con Apple y quiero seguir trabajando con Apple porque es mi flujo de trabajo. Yo me siento muy cómodo con Final Cut y con este tipo de programas y con DaVinci. Aprendí en su día con Premiere, trabajé siempre en plataformas PC, pero en cuanto probé Final Cut, o sea, no he querido volver a cambiar. Es muy... No voy a entrar, ya haré un vídeo sobre eso, pero vamos, no voy a entrar en qué programa es mejor, sino en qué programa te sientes más cómodo. Es mucho más fácil, a mí me gusta mucho la línea de tiempo magnética, etc. El caso es que tenía que seguir con Apple. Por eso ya quedaba la alternativa de comprar el nuevo Mac Pro, que la bromita pues me salía por unos 18.000 euros, más o menos como lo quería configurar yo, o un iMac Pro que me salía por unos 10.000 y pico euros, ¿no? El de 18 núcleos, que era el iMac Pro más potente. Y bueno, pues hablé con mi amigo Jesús Hernández Ruiz de Motion FX, que está muy puesto en todo este tipo de cosas, y aparte de la formación y de enseñanza y todo eso, pero también mucho, es un apasionado del hardware también, y pues me recomendó que no me comprara en este caso el iMac Pro, conociendo mi flujo de trabajo. Para otro tipo de gente a lo mejor sí que sería útil, pero siendo la zapatilla que le meto yo, que es brutal, pues un iMac Pro iba a acabar teniendo el mismo problema, es decir, sobrecalentamientos, encima no puedes hacer a limpiar pues los ventiladores, todo ese tipo de componentes internos, que parece una tontería, pero que es una salvajada cómo se ponen de polvo y de todo tipo de elementos, sobre todo que tapan la refrigeración, y eso termina con que baje el rendimiento. Abrir un iMac Pro, un iMac, cualquiera de ellos, abrirlo se puede, pero es muy complicado. Luego tienes que volver, bueno, hay muchos vídeos al respecto, aparte que pierdes la garantía, es una historia complicadísima, tienes que sacar algunas ventosas, la pantalla, etcétera. Tened en cuenta que además un iMac Pro es como si fuera un portátil, porque me refiero a lo que es la construcción, ¿no?, de todo el sistema por dentro, solo que encima con la pantalla pegada, o sea que genera además calor también. O sea, la temperatura que se genera ahí, a pesar de que han hecho un muy buen trabajo en Apple con el tema de las temperaturas, pero al final si le metes zapatilla a zapatilla, se genera muchísima temperatura dentro, y encima Apple pasa como con el Mac Pro, que prevalece el silencio por encima de la optimización de lo que es la ventilación. Tal es así que yo tenía que utilizar un programa que se llama MacFan, que lo conoceréis muchos usuarios de Apple, que lo que hacía era que se activaran antes los ventiladores, ¿no? Porque ya realmente llegaban a las temperaturas brutales antes de que se activaran pues, las máximas revoluciones del ventilador del Mac Pro, ¿no? O sea, era horroroso. O sea, de hecho, tocabas la papelera y te abrasabas vivo. Tenías que tener un cuidado porque estaba muy bien construida, era todo metálica y la verdad que disipaba bien el calor, pero se ponía al rojo vivo. ¿Qué pasa? Que yo lo que utilizaba era el MacFan para que
cuando llegaba ya a 70 grados, que era más o menos la temperatura ordinaria, fijaros que es casi la tope de esto, ¿sabes? De este otro sistema, pues se activaran ya a tope los ventiladores. Cuando llegaba a 80, o sea, porque eso seguía subiendo, ¿sabes? Pero lo que hacía es que tardaba más en llegar a esa temperatura, ¿no? Porque ya de inicio empezaban antes a activarse los ventiladores. Si dejabas por default el sistema que gestionara las temperaturas, tarda mucho en activarse los ventiladores, prevalece el silencio y todos presumían en toda la review y todo esto, presumían de que no hacía casi ruido, que no hacía ruido, pero se ponía al rojo vivo eso. O sea, lo ideal es que, aunque haga algo de ruido, esté bien ventilado. O sea, sobre todo la seguridad del equipo, ¿no? Porque al final los componentes, con el calor, con todos los extremos de temperatura que les vamos metiendo, pues se van dañando. Es así. Cuanto mejor ventilados los tengamos, mejor. Entonces el iMac Pro pasaba lo mismo, que si luego quería cambiar la gráfica, cambiarle pues una serie de cosas, aparte que venía con una sola, pues iba a ser complicado. Bueno, complicado no iba a poder, iba a tener que cambiar otra vez de equipo a los 3-4 años, otros 10.000 y pico, 12.000 euros. Eso es una burrada. Lo ideal es una plataforma en la que vas cambiando piezas solo con el tiempo. Y ahora si el Mac Pro papelera hubiera podido ir cambiando piezas, hubiera cambiado las gráficas y ya está, porque el ordenador es una bestialidad, iba muy bien. Pero no es así, entonces tienes que cambiar completamente de equipo. Eso es horroroso, eso no puede ser. Entonces fue cuando Jesús me habló de los Hackintosh. Jesús y Jordi, pues además tienen un par de podcasts, bueno, no sé si un par o alguno más, en los que hablan del sistema Hackintosh. Jordi Estremera, un chaval que además tiene un podcast que es una maravilla, os lo recomiendo, a ver si os lo pongo en la descripción, que hablan de todo este tipo de temas del mundo Apple, de plugins, de programas, de ordenadores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues Jesús me empezó a hablar un poquito del Hackintosh. Él se montó un Hackintosh, tiene un iMac, ha tenido varios portátiles y Macs, de todo, ¿no? Y se montó un Hackintosh él mismo, ¿no? Y la verdad que le ha ido muy bien, o sea, le ha funcionado muy bien. Entonces, pues me ofreció, o sea, él realmente por ayudarme, o sea, porque realmente él ni vende ordenadores ni nada por el estilo, sino que es un apasionado, ¿no? de los ordenadores. Me comentó de barajar el montar un Hackintosh. Y bueno, pues este ordenador, ya os digo que la historia es parte del montaje lo hicimos con Jesús, en este caso, y al cual se lo agradezco porque me instaló él todos los discos dentro, todos los discos externos que tenía, el RAID, y bueno, hicimos unas pruebas ahí con él. Y bueno, pues desde aquí pues estoy muy, muy agradecido a Jesús, que al final me fue guiando en qué componentes comprar, etcétera, con su experiencia de haberse hecho un Hackintosh también. Y la verdad que estoy encantado, o sea, os lo digo sinceramente, estoy encantado. Y he esperado para hacer el vídeo, pues he esperado un tiempecillo de pruebas, he hecho pruebas de render a fuego con DaVinci, con Final Cut, bueno, pues es que va muy fluido, pero sobre todo con DaVinci, porque con Final Cut va voladísimo. DaVinci es el que más le exige, ¿no? A las tarjetas gráficas, a todo lo que es el equipo. Y bueno, incluso fijaros que a máxima potencia, o sea, los procesadores a tope, con las tarjetas gráficas a tope, etcétera, me llegaba a 60 y pico grados de temperatura el ordenador, no más, o sea, la CPU, 60 y pico grados, claro, quiero decir, a pleno rendimiento, o sea, que parecía un Ferrari eso acelerando ahí, porque es verdad que cuando le metes mucha caña, pues se activan todos los ventiladores, es muy silencioso el sistema, ahora está encendido, de hecho, pero claro, cuando le metes zapatilla, pues lógicamente hace ruido, o sea, y además hace un ruido muy bonito, muy redondo, que vamos, que parece un Ferrari esto. Es decir, a tope, o sea, la temperatura máxima era 68, 69, alguna vez ha llegado a 70, pocas veces grados, ¿vale? Eso era la temperatura, 60 y pico grados, era la temperatura en reposo de funcionamiento del Mac Pro, de la papelera. O sea, es increíble. O sea, esa era la temperatura de funcionamiento, 60 y pico grados. Lo que es el máximo en un sistema así. Un sistema que puedes limpiar en cualquier momento, abres las puertas, accedes fácilmente a los ventiladores, los limpias y claro, pues eso pues le das un mantenimiento que es una maravilla, o sea, en cualquier momento, ¿no? Yo soy muy plug and play, o sea, me gusta llegar, darle al botoncito y que funcione todo. Hackintosh ya sabéis que pues, puede llegar a tener una serie de pequeños problemas, ¿no? Si no sabes hacerlo. Si sabes hacerlo, o como en mi caso yo se lo encargué a una empresa que me lo montara. De hecho le compré todos los componentes y bueno, pues ellos ya hicieron la programación
y de hecho he de decir que va como un tiro, es una pasada, ¿vale? O sea, pero que hay que hacerlo bien, hay que saber hacerlo, ¿no? En el caso de Jesús, pues le ha ido muy bien su ordenador, y en el caso mío, y ahora os lo describiré un poquito, pues me ha ido súper bien, o sea, la verdad que estoy súper contento, ¿no? De esta manera pude elegir los componentes. Lo que hice fue realmente poder elegir incluso mejores componentes por menos precio. La configuración que tengo yo aquí en Apple, si la seleccionáramos, tanto los núcleos, o sea, lo que es el procesador, como las gráficas, etcétera, costaría unos 18.000 euros, ¿vale? Realmente no hay exactamente en la configuración del nuevo Mac Pro un equivalente a lo que yo tengo, porque está en medio, la mía. Es decir, tienen el de 12 núcleos, ¿no? El procesador de 12 núcleos, y luego pasan al de 16. El mío es de 14. Fue de 14 porque realmente en el mercado no encontramos el de 18 ni el 16, no había disponibilidad en ese momento, y bueno, pues tenía prisa porque no tenía ordenador, y al final pues me quedé con el de 14. Realmente la diferencia de precio no es grande, no es como en Apple, que cada vez que cambias a un procesador superior, a más núcleos, te meten un estacazo que es una pasada. Y bueno, pues su política, yo la respeto, pues, ni la critico ni nada, sino simplemente pues su política, ¿no?, de hacer exclusivos sus ordenadores y que estén al alcance de unos pocos realmente. Pero en el mundo de componentes, cuando pasas de un procesador a otro, hay poca diferencia. De hecho, me sorprendió la poca diferencia que había, pues, de una fuente de alimentación a llevarla mejor, de una refrigeración líquida buena a una muy buena. O sea, hablábamos a veces de 40 o 50 euros de diferencia. Y claro, pues se acostumbrado a Apple que cada vez que subías algo eran 1.200, 1.500 o hasta 3.000 euros, cada vez que subías un componente, pues me parecía regalado, la verdad. O sea, tal es así que le dije a la empresa esta de Madrid pues que me metiera pues lo máximo. Lo máximo que había en ese momento, porque pilló el periodo este en el que, pues de pandemia, pues estaba disponible solo el de 14 núcleos. Y si había uno en Rusia de 18, que además era de la décima generación, porque yo he montado un i9, o sea, un 9940XE, o sea, un procesador de 14 núcleos de novena generación de Intel, y el único que había 18 núcleos era de la décima, e implicaba eso utilizar Catalina. Yo no he querido pasar a Catalina, he preferido conservar Mojave hasta que Catalina pues no esté más hecho, o probablemente hasta que salga otra versión diferente a Catalina. Hay sistemas operativos que han salido muy buenos, el Capitán, Mavericks, todos estos, pero ha habido algunos que directamente hay que saltar, o sea, bajo mi punto de vista por lo menos, y el de algunos amigos míos, ¿no?, que del mundillo que nos gusta mucho el hardware. Entonces Catalina yo no lo quiero implementar, con lo cual tenía que irme a los i9 de novena generación. Me quedé con el más alto que había, ¿no?, que es el disponible, que era el de 14 núcleos. Ya de gráficas, pues evidentemente pues tuve que poner unas AMD, en este caso unas Vega 7. Digo unas porque al final en lugar de una pues ya puse dos. Fijaros que al final las dos Vega 7 me costaron pues 1.300 y pico euros las dos. O sea, es decir, el precio es muy asequible. El equivalente serían las Pro Vega 2, en este caso las Duo de Apple, que bueno, que el precio lo voy a decir de memoria, lo pondré en la pantalla. Pero creo que eran unas, si ponías las dos eran cerca de 6.000 euros, o sea, era una burrada si metías las dos. La diferencia es brutal. Sí es verdad que las Pro Vega 2 tienen 32 GB de RAM, estas tienen 16, pero sí que os digo que en todas las comparativas, o sea, estamos hablando de DaVinci de un frame más, un poco más, porque aparte no se queda sin. Ya con estas dos Vega 7, que es pues, prácticamente lo mejor que se le puede meter a este sistema Apple, pues estamos hablando de que no se queda sin memoria en DaVinci, que es lo que yo utilizo, ni de broma. Estamos hablando de 32 GB de RAM, va sobradísimo, ¿vale? El rendimiento ha sido brutal en comparación con las que tenía, o sea, estamos hablando de casi 3 veces más, el triple de rendimiento, por muchísimo dinero menos, ¿no? El ordenador en total ha costado 6.480 euros, ya os digo que saldría por unos 18.000. Digo por unos 18.000, como estaba diciendo, porque en Apple pasábamos de 12 a 14 núcleos. Perdón, de 12 a 16 núcleos pasábamos. No hay de 14, entonces el mío está por encima del de 12 y por debajo del de 16. En rendimiento por ahí anda con el 16. En las gráficas, o sea, en la memoria RAM lo mismo, en Apple se pasa de 48 a 96 GB de RAM. Yo en mi caso pues he puesto 64. Tampoco hay justo para comparar exactamente, pero aun poniendo
todo un poco inferior, es decir, en vez de 14 núcleos, 12 núcleos, en vez de 64 GB de RAM, metiendo solo 48 y así todo, ¿no? Pues en vez de toda la memoria, etcétera, salía por unos, si no me equivoco, unos 16.000 y pico euros el ordenador, siendo que este es superior, que tiene más núcleos, más memoria RAM, etcétera. ¿Por qué no le he metido más memoria RAM? Porque he trabajado con 64 GB de RAM y nunca los he agotado ni de broma, o sea, siempre me ha sobrado 15, 20 GB de RAM, teniendo abierto DaVinci, Final Cut, Motion, el YouTube. De hecho, un día hice una prueba que abrí todos los programas de edición que tenía, incluso Premiere, todo, abrí todo, Final, DaVinci, Motion, reproduciéndose todos a la vez, diferentes ventanas en 4K en YouTube, vídeos en 4K. Es decir, que el Chrome, por ejemplo, además gasta bastante RAM y me quedaban unos 16 libres. O sea, es que nunca he conseguido agotar los 64 GB de RAM. Por lo tanto, tener 128 me parecía una burrada, que en mi caso de la edición de vídeo no era necesario. Otra cosa es a lo mejor si trabajas con After Effects, pues para esa línea de tiempo, ¿no?, que sea más larga, o cualquier tipo de diseño, ¿no? O sea, programas como, pues supongo que como Cinema 4D, que yo no lo controlo mucho, pero vamos, lo que te da alguna vez. Y ese tipo de programas que sí que necesitan más RAM. Para edición de vídeo, desde luego, 64 GB es que no los gastas trabajando con archivos súper pesados, de cámaras red y con varios programas a la vez como yo trabajo, ¿no?, abiertos. Con lo cual me quedé ahí. Luego el disco duro, pues puse un 970 de 2 TB de Samsung, el 970 Evo, que la verdad que la velocidad de, pues eso, de lectura, pues es flipante, porque en el Mac Pro pues iba a 1300, 1400 y aquí pues eso, pues ya veis, 2400, 2600. Eso lo dejé solo, esos 2 TB de memoria en NVMe, lo he dejado solo para lo que es el sistema operativo, que con 500 GB iba de sobra, pero bueno, ya que nos poníamos, y me pareció realmente bastante económica comparado con Apple, pues ya le metí 2 TB. Luego metí además un Sabren de 2 TB también en NVMe, también disco duro sólido también, para la caché solo, pues para esos archivos de Final Cut, cuando haces un flujo óptico, que a veces yo llego a generar hasta un TB y pico, 1,3 TB solo de caché, ¿no?, con todos los flujos ópticos en vídeos muy largos, ¿no? Entonces, pues ya quise tener otros 2 TB solo para la caché, que fuera ultra rápida, ¿no? Y luego aparte, pues le metí un RAID que tenía externo, pues lo que hice fue meterlo dentro, como ahora hay espacio de sobra, pues lo metí dentro del Hackintosh y metí, pues eran 3 discos de 5 TB cada uno. En este caso pues fue pues una maravilla, porque son un RAID de 15 TB que me da pues eso, unos 450, 480 más o menos megas por segundo, ¿no? Añadí otros 2 más, que estoy esperando recibir un tercero para que sean 9 TB más de un segundo RAID dentro. En total lo que tengo dentro de lo que es la carcasa son 9 discos duros, que en este caso, o sea, lo que tendré, ahora tengo 8, ahora mismo tengo 8, pero vamos, está a punto de llegar el noveno, y de momento, antes de que me llegue el noveno, tengo 25 TB dentro, 25.000 GB, ¿no?, sumando los RAIDs y los discos duros internos. Por el lateral le he metido además otras 3 SSD que irán dentro de lo que es el Hackintosh. Se le puede meter otras 3 más, es una pasada. Bueno, se le puede meter media docena más, pegaditas así a la pared, es una pasada. Lo que voy es que te da una versatilidad tremenda. Luego la refrigeración, en este caso es una Corsair, es líquida, es la que, bueno, pues me aconsejaron ahí en Madrid. Yo quería la 150, pero me dijeron que con este iba de sobra. Había una pelea ahí porque yo quería ponerle un poquito más, pero bueno, la verdad que en este caso pues miraron un poquito, parecía que era yo el vendedor y ellos los compradores, ¿no?, que no hace falta, me decían, no hace falta tanto, con esta 100 te llega y te sobra. Y bueno, pues les hice caso y bueno, pues pusimos esta, ¿no? Y luego la fuente de alimentación, pues metimos, ya sí que pues insistí bastante en que fuera una grande, porque estoy también barajando a lo mejor en el futuro meter una tercera tarjeta gráfica más. Aparte de las 2 Vega 7 que tengo, pues una tercera más que se puede poner vertical con esta placa base de la que os hablaré ahora, ¿no? La fuente de alimentación pues es de 1200 vatios, es digital, es una Corsair, es una pasada de fuente de alimentación, y pues para que tenga de sobra, ¿no? O sea, para todo el equipo. La placa base pues es una Gigabyte, una X299 de Signare, una placa base pues la verdad que fantástica. También quería yo una nueva que salió, pero como esto es un Hackintosh, las pruebas que habían hecho con esta era súper fiable y la otra era más nueva
Entonces la empresa no se quiso arriesgar a meterme otra placa que luego, pues bueno, pues a lo mejor me diera algún problemilla con Hackintosh, ¿no? Problemillas con Hackintosh, ¿cuáles te pueden pasar? Pues la verdad que son muy... Bueno, no sé cuáles pueden pasar en general. Yo hablo de los que me han dicho y de los que yo he visto. A mí yo no he tenido ninguno. O sea, ningún problema. Lo único que sucede es que, por ejemplo, en el tema de luces de dentro, pues como Corsair solo tiene para Windows, ¿no? Ese rollo del RGB interior y tal, pues hay algunas luces que no tengo puestas dentro. Por la gestión de lo que es el programa, ¿no? A mí las lucecitas no me gustan mucho, la verdad, salvo que sean muy sobrias, como las tengo puestas. Estas, en este caso, con esta torre de la que os voy a hablar ahora, pues puedes ponerla de colorines, puedes hacer un montón de cosas de esas, ¿no? A mí me gusta más sobrio todo, más tranquilo, ¿no? Más, no tanta discoteca ni tanto circo, ¿no? Que entiendo a quien le guste, que lo respeto, pero vamos, a mí me gusta más comedido, me gustan las luces, eso sí, pero que impliquen, pues eso, tecnología, o sea, pero sin muchos RGB, ¿no? Que digamos. En este caso esta torre es una pasada, la verdad, porque es una torre que es totalmente de aluminio, es una gozada, es súper amplia, tienen, vamos, lo que son los paneles son de cristal templado y, pues la verdad que la ventilación aquí dentro es una gozada. El espacio tiene 1000 recovecos para dejar cosas, para atar cables, y sobre todo lo que es la calidad de construcción. Pesa un huevo, eso sí, ya os lo digo, pesa una barbaridad, pero la verdad que es muy sólida de construcción y bueno, es la que me recomendaron para este equipo y es la que tengo. Aparte de eso, pues en este caso añadí un SAI que, bueno, pues en el SAI sí que costó unos 400 euros, 375 por ahí más o menos, que pesa 20 y pico kilos, por cierto, el SAI, que me costó llevarlo ahí cuando lo cogí, tremendo, ¿no? Para cargarlo en el maletero, pero es un SAI que te regula la corriente, es un SAI que además efectivamente ya me va a mantener todo el equipo, a pesar de que haya algún corte de corriente, te la deja limpita y bueno, y por lo menos te da tiempo a apagar el ordenador tranquilamente. De hecho hubo una tormenta hace unos días y se me pegó el típico bajón que pegan todas las luces en la casa y se activó el SAI y el ordenador no sufrió nada. Es decir, es importante proteger pues tanto la fuente de alimentación, como proteger la placa base, como proteger todos estos componentes. El caso es que al final me he pasado a este Hackintosh y la verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento. Lo que no sé es cómo lo he hecho antes. El sistema operativo es el mismo, funciona todo igual. Lo único que cuando dices acerca de este equipo, pues te pone Mac Pro 1.1 en vez de ponerte 7.1 que te pondría en el otro. La refrigeración líquida, en el Mac Pro nuevo es por aire, que es muy buena refrigeración también. Y la ventaja en este caso ya no solo es la modularidad en el futuro, a la hora de ir cambiando componentes, que en el futuro pues sale otra tarjeta y te gastas 600, 700 euros, no tienes que volver a tirar todo el dinero. Eso lo soluciona el nuevo Mac Pro también de Apple, es verdad que lo soluciona, pero claro, a sus precios y de sus maneras, ¿sabes? También es otros precios bastante más elevados por lo mismo. Fijaros que si os metéis 4 teras de memoria, en este caso de discos duros sólidos, te cuesta una burrada, ¿sabes? La RAM, pues es una burrada y ahora meterme 128 GB es meterme otros 64 y me vale 2 duros en comparación con Apple, que es una salvajada. En definitiva, en el tiempo que llevo con este Hackintosh, en Mojave, he instalado todos los plugins, me funcionan exactamente igual, el ordenador funciona exactamente igual, bueno, exactamente igual no, funciona bastante mejor que el que tenía antes y bueno, pues en este caso pues quería daros una visión de una persona como yo que solo ha estado en Apple oficial, productos oficiales, etcétera, ¿no? El Mac Pro en este caso que tuve yo, Apple en general, pues es prácticamente el que me ha obligado a pasarme a un Hackintosh por ese Apple Care, ¿no? Ese soporte que no me dio ninguna solución, nada más que cambiarme una y otra vez las gráficas, una y otra vez. Y cuando acabó el periodo del Apple Care, búscate la vida. Esa fue la solución de Apple. Entonces ahí ya Apple ha dejado bastante que desear. Prefiero un sistema así, que le cambio lo que sea yo y ya está. Aparte que tiene 2 años de garantía igual, porque esto está hecho a través de una empresa, ¿no? Que es la que monta los Hackintosh. Estos, hay varias, en Madrid, en Barcelona, en muchos sitios, ¿no? Os recomiendo enteraros bien, informaros bien sobre eso, sí quién os lo va a montar, porque a la programación sí que es importante que esté bien hecha, pero una vez hecho eso, te dan un soporte de 2 años también
por si quieres cambiar el sistema operativo, pues ellos te guían. La verdad que es una gozada. Lo veo hasta más personalizado que Apple, yo que tenía que utilizar muchísimo el Apple Care, ¿vale? Pues nada, espero que os haya servido de utilidad. Y sin más, pues nos vemos en el siguiente, ahora que hemos vuelto ya, pues nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Cinemedia, apasionados por las cámaras, los lentes, los ordenadores y todo lo que tenga que ver con la tecnología y el audiovisual. Un saludo y hasta pronto.